Hola, ¿cómo están? Seguimos ahora con la clase sobre Data Frame, la segunda parte que es creación de Data Frame, en donde vemos creación de Data Frame a partir de listas, de diccionarios y de archivos CSV y Excel, y la exploración de datos con funciones como Head, Tail, Info y Describe. Entonces, exploración de datos y creación de Data Frames. Entonces, nos enfocaremos en crear data frames a partir de distintas fuentes y en explorar sus datos con funciones esenciales de Python. Este enfoque es ideal para comprender cómo trabajar con conjuntos de datos en un contexto real. Entonces, veamos la clase 2, que es creación y exploración de data frames en pandas. Bueno, esa es la segunda parte de la clase. Voy a quitar esta parte. El objetivo pues, entonces es aprender a crear esos data frames a partir de listas, diccionarios y archivos CSV y Excel, y explorar y analizar datos utilizando funciones head, tail, info y describe. Bueno, entonces, esa ya la teníamos acá. Bueno, esta parte ya la teníamos antes. Y creación de data frame. Entonces, crear un data frame a partir de listas. Entonces, podemos crear data frame usando listas en Python. Esto es útil creando, cuando queremos estructurar datos de manera sencilla. Entonces, cuando queremos estructurar datos de manera sencilla, importamos pandas y creamos unos datos que son una lista de Python de listas, donde en la primera tenemos un 1, una cadena y un entero. Luego el 2, una cadena con un nombre y un entero. Luego el 3, una cadena con un nombre y un entero, como hablando de comodidades de personas y con la indexación. Y ya creamos una lista de Python de columnas con ID, nombre y edad. Y ya el DF a partir de listas lo creamos con pd.dataframe, le damos los datos y las columnas con la lista de Python. Entonces, a través del atributo columns le entregamos las columnas, la variable columnas, con el ID, el nombre y la edad. Y ya le pedimos que nos imprima ese. Entonces, él lo imprime con print, lo imprime así. A mí me gusta más, como es un cuaderno Jupyter, ya no utilizar la función print, sino imprimirlo así. Entonces ya se ve mucho más bonito. Eh, esta parte es muy buena como practicarla. Entonces a mí, pues bueno, creo que yo tengo por acá un cuaderno en descargas, de pronto un cuaderno de práctica de probiometría, y aquí de pronto ponerle en una línea de texto, acá en una debajo. Entonces, ¿cómo creamos ese data frame? Entonces, import pandas as pd, y luego creas una lista de datos con el operador de asignación, la lista, donde creas una lista, 2 y 3 listas, una lista por cada fila del arreglo bidimensional de datos. Luego te devuelves y le pones uno para la indexación, coma, nombre, marco, coma, edad, 20 años. Aquí 2, coma, Alicia, coma, 15 años. Y en el tercero, pues la tercera, luego la cadena, luz, y luego 30 años. Y ya si creamos la matriz de datos y luego la matriz de las columnas para este data frame. Entonces aquí columnas, también la creamos como una lista de Python, entonces corchetes, y le ponemos los nombres de las columnas como cadenas de caracteres, el ID, luego el nombre y edad, aquí no lo completa. Y luego creas el data frame a partir de listas, y mire que aquí ya de una vez lo completa, datos, y a partir del parámetro column le dan las columnas, y después le dices imprímame ese df guión lista,
y ya con eso practicas la codificación. Es muy bueno que uno practique para naturalizar estas ideas y ayudarle a uno para la creatividad. Entonces que primero uno debe de replicar esas prácticas de, en este caso, de codificación. Bueno, luego vamos a ver crear un data frame a partir de diccionarios. Entonces, otra forma común de crear data frame es a partir de diccionarios. Este método nos permite asignar valores directamente a columnas con nombres específicos. Entonces, aquí de una vez le asigna los valores a las columnas, mientras que allá le dimos las columnas después. Entonces aquí datos, pero como diccionario. Entonces delimitas con llaves, le das el nombre de la columna y los valores asociados a la columna. Luego el nombre de la columna y los valores asociados a la columna como lista de Python. Luego el nombre de la tercera columna y los valores asociados. Entonces es verdad que eso permite asignar valores directamente a las columnas. Y luego entonces df diccionario con pdp data frame y le das el diccionario y ya. Aquí vamos a imprimir, me gusta más sin la función print cuando estamos en cuadernos Júpiter. Y ya lo corremos para que lo veamos y ahora lo practicamos. Bueno, entonces para practicarlo, entonces usted le dice, bueno, pues ya Panda lo importó, entonces ahora sí crea los datos. En realidad un diccionario de datos y crea entonces ese diccionario, es una estructura delimitada con llaves. Luego creas la primera palabra clave que es el ID y luego dos puntos, la lista de Python con los valores 1, 2 y 3 y luego el nombre, dos puntos, la lista de Python con los nombres, entonces cadena para Marco, luego cadena para María, luego para Marcela, y por último la edad. Entonces ponemos, bueno, aquí nos puso con edad, con apellido. Bueno, tomamos ese ya como para terminar esa tercera columna. A todos les puso apellido López. Y después del diccionario, pues creas el data frame de un diccionario con pd.dataframe aplicado a ese diccionario. Bueno, entonces acá le pedimos que lo imprima a cdf diccionario y control enter y él nos muestra ahora sí, miren, tan bonito con el ID y ya la indexación que por defecto le pone a el data frame desde cero. Entonces le indexa cada fila desde cero. Esta columna que no tiene nombre es la indexación, o sea que le identifica las filas y las columnas con nombres. Las columnas con nombres o etiquetas y las filas por defecto con enteros que empiezan desde cero. Y así practica uno. Luego, crear un dataframe a partir de un archivo CSV. Esta es la parte que a mí también me gusta como practicar y es que él dice que es con la función real CSV, pero yo quiero que él me entregue el código para CSV sencillo. Entonces, dame el script para crear un punto CSV sencillo para ejemplo. Entonces aquí yo quiero aprender esa manera de crearlo desde código. Entonces aquí me dice que yo le doy los datos y él lo convierte en data frame. Y luego conté tu CSV, se me olvidaba, index_file. Entonces, bueno, esa sí la conocía yo. Entonces voy a recordarla con esta práctica. Entonces aquí, bueno, pues tomamos los mismos datos que teníamos antes, entonces los convertimos en data frame, ya lo tenemos. Entonces le decimos, tomamos el DF diccionario que ya teníamos o el DF listas y lo convertimos a CSV. Entonces les ponemos DF diccionario punto to CSV
CSV, aquí está, y le da el nombre del CSV, entonces, bueno, pues ejemplo de datos, datos.csv. Entonces, y le pone index false. Este index false, así ya exporta ese CSV ya, y ya luego de creado, aquí ya le decimos, bueno, pues aquí él dice que ponga la ruta y luego el nombre del archivo. Entonces nos enseña que se puede hacer. De otra manera es, cuando está en el mismo cuaderno, simplemente el nombre del archivo. Entonces, ejemplo, datos, .csv. Y ya con eso él se lo trae y mire que nos lo muestra acá. Entonces, miren cómo demuestra. Entonces, así recordamos cómo crear un CSV desde un data frame, partiendo de un data frame. Y luego crear un data frame a partir de un archivo Excel. Entonces, bueno, que me dé cómo crear un archivo Excel desde Python. Entonces, esta parte quiero también, dame un script de Python para crear dame un script de Python para crear un punto .xlsx de ejemplo, un archivo de de ejemplo. Entonces así, bueno, no aprender desde Python cómo hacer eso. Entonces miren que aquí otra vez, bueno, nos muestra que creamos el data frame y luego con la función toExcel. Bueno, siempre me olvida esa parte que es muy sencillo si lo hacen desde esta manera. Entonces aquí, bueno, pues, ¿cómo lo hacemos? Pues hacer df diccionario, le aplicas .toExcel y le aplicas el nombre. Entonces se van a llamar ejemplo datos excel.csv. Y así ya él me lo crea. Aquí me dice valor error. Entonces, bueno, .csv no, sino xlsx. Pues aquí es xlsx. Aquí le damos módulo no found, es decir, que el módulo para convertirlo no está, que es OpenPyXL. OpenPyXL. Entonces, nos vamos acá para instalarlo. Terminal, nuevo terminal, y le dices que instale a recompip install OpenPyXL. OpenPyXL. Y esperemos que si lo deje en el mismo virtual environment donde está posicionado para poder crear archivos CSV desde Python. Nos dice que hay una nueva versión disponible de 24.2 a 24.3.1. To update run nos dice que nos da esta ubicación. Bueno, aquí. Entonces, bueno, to update run, para actualizar, arranque esta ubicación. En esta ubicación, correr esta. Con pip-m, python.exe. Vamos a copiar esta, a ver si de pronto es que copiándola acá, control V, la corremos a ver si está la bien a ver. Entonces aquí parece que estuviera instalando ya para actualizarlo. Y parece que ya está bien la nueva versión. Ahora sí corremos. Y ahora sí, ya nos creó el Excel. Y luego que los crea aquí en la función readd Excel, le das el nombre de ese archivo que se llama ejemplo datos
eh, excel.xlsx. Aquí ya está. Entonces aquí me quedó ya listo el data frame creado a partir de un archivo Excel. Bueno, entonces así tenemos entonces funciones muy buenas para crear data frame y ahora exploración de datos con data frame. Una vez que he creado el data frame es importante familiarizarlos con su estructura y contenido y cómo se ve esa estructura con GeoDetail inicialmente. Entonces, aquí al DF le aplicas .gead y él te va a mostrar el encabezado y con DF tail la parte final. Entonces, como aquí tenemos tan poquitas instancias, entonces Gead nos muestra las 5 primeras, pero no hay sino 3, entonces muestra las, las 3 que tenía. Y en el otro nos muestra las 5 últimas, pero como no hay sino 3, entonces nos muestra efectivamente las 3 primeras. Y ahora para ajustar el número de filas mostrado con un parámetro, por ejemplo, df csv.gead10, mostrar las 10 primeras. Entonces, si evalúas gead en 10, mostrar las 10 primeras y así puedes mostrarle acá que si le pones gead 2, entonces mostrará las 2 primeras. Miren que aquí muestra las 2 primeras, quitémosle aquí el print para mejor visualización, me gusta más en los cuadernos Jupyter. Entonces, donde evalúes a la función head, en el entero que le evalúes, te va a dar el número de filas que quieras, así como con tail. Entonces le ponemos las 2 últimas. Entonces nos muestra las 2 últimas. Y ahora el método para ajustar el número de filas mostradas con parámetro. Bueno, aquí nos muestra mostrar las primeras 10 filas, ya como lo hicimos. Y aquí, bueno, esta parte. Y ahora, info, el método info proporciona un resumen de los datos, incluyendo el tipo de cada columna, el número de valores no nulo y la memoria usada. Entonces aquí vamos a aplicarle info, veámosla acá, y aquí vemos que efectivamente nos dice, el primero es la primera columna del ID es INT, object para cadenas de caracteres, INT para la edad en este caso, y cuánta espacio de memoria ocupa este dataset. Y describe es para analizar los datos numéricos, ofrece estadísticas como la media, desviación estándar, valores mínimos y máximos y percentiles. Aquí entonces quitamos este delimitador, quitamos también el print y este otro delimitador y esta tilde. Y corremos ya de nuevo, convirtiéndola en una línea de código previamente. Y mire que nos muestra describe cuántos datos tiene por cada atributo, cuántos datos no nulos, la media de cada dato, pero nada más las de las numéricas, la media es de 30 en las edades, la desviación estándar es de 5 para las edades y 3 cuartiles y el mínimo, y el mínimo del máximo. La mínima edad es de 25 y la máxima es de 35. Y ya con eso nos queda para un ejercicio propuesto y es que descarga un archivo un CSV de tu elección y encontrarás conjuntos de datos gratuitos en Kaggle en www.kaggle.com/dataset o en datos.gov.co del IDEAM y crea un data frame a partir de un archivo y utiliza geotail info y describe para explorar el contenido del data frame. Esa es la tarea que te propongo a partir de esta clase y aquí nos muestra una solución. ¿Cómo sería esa manera de hacerlo? El código para hacerlo. Aquí bueno, aquí nos ocultó esta fila. El código para hacerlo es presentamos los datos. Entonces, ¿cómo? Pues corre esta línea y los baja. Entonces va a las URL que le sugieren. Esta parte por aquí. Kaggle o datos.gov.co.
Miremos a ver que yo creo que yo bajé unos ahorita acá a descargas. Entonces, aquí nos bajó precipitación entonces voy a copiar este para llevarlo a donde estamos leyendo este cuaderno, que lo estamos leyendo es en, bueno, en didáctica de la ciencia de datos. Entonces, como son del IDEAM, yo aquí tengo una carpeta para ellos. Entonces, vamos a usuarios, marco, documentos y me voy a docencia. Creo que aquí lo tengo en IDEAM precipitación Caucasia y guardo este. Lo ponemos como precipitación el tercero. Entonces este tercero, precipitación el tercero, y este le pido que me diga su ubicación. Entonces le pido en propiedades que me diga la ubicación de él, aquí, control C, y nos la traemos ese pad para que él lea esos datos. Entonces aquí lo traemos con, le decimos read, es una función que si usted le da la ubicación, entonces él lo da. Si le da el path y idean precipitación Caucasia y le da backslash eh, precipitación 3.csv. Es así, le das el path y el nombre del archivo y ya lo lee. Aquí me dice que hay un errorcito, Unicode, y es porque aquí se necesita es que cambie esto por un slash. Pues cuando uno quiere solicitar datos, esa ubicación, hay que cambiarle esto por un slash. De pronto uno debería, estas ubicaciones, tener un programita que de una vez haga esto. Que de una vez haga eso. Yo creo que podríamos hacerlo para automatizar este trabajo de convertir el backslash en un slash. Y ahora sí, nos lee los datos y nos va a mostrar su encabezado, su parte final. Entonces mire que aquí aparece su encabezado, su parte final y también el df.info. Miremos por aquí el df.info. Aquí me gusta como para que lo veamos por aparte es cortamos cada línea y quitamos el print y así vemos los que acabé de bajar del IDEAN hoy. Entonces, y veremos que nos muestra el encabezado, aquí tan bacano nos muestra las 5 primeras instancias de los datos del IDEAN que obtuvimos hoy, que son desde enero de 2021. Luego le quito el print y el tail, y aquí ya veo la parte final. Y luego eh, el df.info para los tipos de datos, el número de datos nulos. Entonces mire que aquí está int para algunos, object para otros, float para el valor observado, que es la precipitación en este caso. Aquí nos dice y cuánto pesa el dataset, que pesa 273 megabytes. Y ya por último el describe para este mismo dato. Entonces son datos de datos del IDEAM. Y aquí mire que nos da la descripción para los datos numéricos. Código de la estación, código del sensor, valor observado. Me dice que el valor mínimo es de 3.18 por 10 a la menos 2 y el valor máximo es de 3 por 10 a la 1, o sea, de 30, más o menos. Entonces, esta forma de presentación en forma exponencial no me gusta tanto, entonces uno le puede aplicar aquí punto round, que es un método para pandas con 2 cifras decimales, y él, mire cómo cambió la presentación. Entonces ya nada más me dejó en notación exponencial el código de la estación, pero los de otros sí ya me lo dejó en una mejor presentación. Y ya como conclusión, para crear y explorar DataFrame es un paso inicial
crucial para el análisis de datos. En esta clase aprendiste a crear DataFrame a partir de listas, diccionarios y archivos comunes CSV y Excel y a explorar su contenido. Familiarizarse con estas técnicas es esencial para proyectos de análisis de datos y para trabajar de manera eficiente en Python. En la siguiente clase podríamos abordar la manipulación y limpieza de datos en DataFrame, algo que resulta fundamental para obtener datos de calidad para análisis posteriores. Entonces, y les agradezco mucho.